Yo no soy el cuerpo. ¿Dónde estaba yo antes de nacer? ¿Dónde estaré yo dentro de 100 años? Eso que permanece inalterado y más allá de las condiciones espacio-temporales y está más allá de una forma, cuerpo y un nombre individual, soy yo, es decir, yo sin yo. Usualmente se dice que no somos el cuerpo, ni la mente, ni los sentimientos, ni los deseos. Pero esa misma reflexión-negación, neti-neti, sigue siendo un proceso conceptual. Ciertamente no hay nada malo en la idea yo soy el cuerpo, siempre y cuando se comprenda que no somos solo un cuerpo o una mente que tiene un nombre y que nació en tal fecha. Simplemente hay que comprender que quien toma erróneamente este cuerpo como yo es la mente, porque yo es una realidad omniabarcante y trascendente que abarca no solo el yo, sino también el tú y el ello, es decir, todo. Y por tanto también es nada. A la pregunta ¿quién soy yo?, el Advaita suele responder con la metáfora del cuenco con agua que es de vuelta al lago o del riachuelo que vuelve al mar. ¿Puede alguien distinguir cuáles son las aguas de los diferentes ríos que confluyen en el mar? De la misma manera, ¿cómo distinguir esa partícula de conciencia individual que constituye el yo cuando se sumerge en la conciencia total, que es el yo o eso? Es más, en última instancia no existen diferencias entre el agua del mar, el agua del lago, el agua del río o el agua del grifo. Todas son agua que arrastra sales y demás componentes o adherencias minerales según discurra por diversos lugares. Por eso, al igual que el agua, no tiene partes separadas. Pensar que uno es aparte de la fuente primordial no deja de ser una pretensión creada por el ego. Para el Advaita, la conciencia individual, entendida como la sensación yo soy un individuo o un alma confinada dentro de los límites de un cuerpo, es una forma distorsionada de la conciencia pura yo soy, que aspira a prolongar el deseo de ser alguien, alguien separado, alguien especial, alguien con su propia historia, y que se encuentra completamente atrapado en este estar tejiendo la telaraña personal, en este estar construyendo y sosteniendo la historia personal, impulsado por el afán de afirmar y reconfirmar de continuo el yo individual. Para el Advaita, no es el individuo el que tiene conciencia, es la conciencia la que asume innumerables formas, pero estamos tan acostumbrados a pensarnos como cuerpos que tienen conciencia que no concebimos que sea la conciencia quien sostiene los cuerpos. Yo no soy la mente. Se afirma que la mente es ella misma la polución siempre. La mente misma es la magia maravillosa. La mente misma es la gran ilusión. La mente es como el hijo de una mujer estéril. La mente misma es pensamiento y la mente misma es egoidad. A pesar de la desconfianza del Advaita hacia el conocimiento, no obstante, se afirma que es el propio conocimiento el que puede ayudarnos a salir del laberinto de los conceptos para descubrir qué o quién somos en realidad. Ciertamente la mente es necesaria en la vida diaria, pero intentar comprender la metafísica por medio de conceptos es como buscar los cuernos en una liebre. Los órganos del conocimiento, los sentidos, los órganos de acción, la vigilia, el sueño con sueños, el sueño profundo y todos los demás estados son todos como los cuernos de una liebre. Toda esclavitud, toda liberación, todo conocimiento, Dios
todo el tiempo y toda instrucción son todos como los cuernos de una liebre. El buscador recrea conceptos trascendentes como Dios, karma, reencarnación, salvación, y por tanto se ve obligado a mantenerlos, defenderlos e incluso imponerlos a los demás, viviendo con la angustia de perpetuarlos. No obstante, siendo el mundo, nuestro mundo, una mera proyección de nuestros pensamientos, la cuestión sería más bien cómo salvar tal mundo de nosotros mismos. El paso principal consiste en comprobar experimentalmente que la mente no es nada más que el pensamiento yo, es decir, que la mente y el ego son lo mismo. La mente es un paquete de pensamientos. Los pensamientos surgen debido a que hay un pensador. El pensador es el ego. El ego, si es buscado, se desvanecerá automáticamente. El ego es el pensamiento raíz del que surgen todos los demás pensamientos. ¿Qué hay por encima de la mente? O, empleando el lenguaje Advaita, ¿quién observa la mente? ¿Quién es testigo de los pensamientos? Sin duda, la conciencia. Pero yo no soy conciencia. Una de las aportaciones más trascendentes de la mística de la India es la experiencia de la conciencia testigo, es decir, la conciencia desprendida de las adherencias psicomentales, físicas y de sus condicionamientos genéticos y culturales individuales. Mientras la conciencia se involucra en los pensamientos, la mente parece tener su propia autonomía. Pero cuando retiramos la atención de todos los pensamientos, descubrimos que la mente no es nuestra última realidad. Hay vida más allá de la mente. Todos experimentamos el hecho de pensar, incluso podemos ser testigos de pensar. Es decir, ser conscientes de que estamos pensando. Pero podemos dar un paso más cuando somos conscientes de que somos conscientes. En ese momento se produce un bucle que detiene el flujo mental y nos sitúa en un estado de autoconciencia o de conciencia pura. Allí no hay pensamientos, o si quedan, son observados con total desapego y neutralidad. Pero inmediatamente también observaremos nuestra incapacidad para permanecer estables en dicho estado, porque los pensamientos requieren nuestra atención. Ese estado de conciencia individual, yo soy, libre de pensamientos, es lo que en la terminología religiosa se denomina alma, y constituye la puerta o preliminar hacia el estado de conciencia universal e ilimitada. Yo soy, que es lo que se llama espíritu, corazón, núcleo del alma o Dios. Y se la llama Dios porque tal conciencia yo soy es la fuente original de la que surge la dualidad, es decir, Dios, mundo, creador, creación. Este hecho explica que el nombre del Dios Brahma proceda de Brahm Aham, literalmente yo soy. Así el Mahavakya, o gran dicho, yo soy Brahman, significa precisamente yo soy, yo soy. Ello coincide con el secreto nombre de Dios que aparece revelado a Moisés en Éxodo. Yo soy el que soy, cuya importancia se deduce del hecho de que es la única vez que en la Biblia un nombre de Dios aparece en mayúsculas, y en el Evangelio de San Juan y en otras partes de la Biblia se dice que antes de que Abraham fuera, yo soy, colocándose ese yo soy al final de la frase para acentuar el significado de yo soy pretendido por Jesús. Este yo soy no es un pensamiento. Yo soy no consiste en pensar en yo soy. Por eso conviene distinguir entre el yo como puro sí mismo y el pensamiento yo soy. Una cosa es experimentar la autoconciencia o yo soy y otra cosa es pensar que yo soy.
Hasta cierto punto son dos situaciones incompatibles, en la medida en que la autoconciencia yo soy rebasa o trasciende el pensamiento. La conciencia yo soy no es un pensamiento, sino el estado desde donde se observan los pensamientos. El yo soy como testigo o la parodia del método. ¿Cómo dejar de ser la rata en el laberinto? ¿Cómo acceder al interior del corazón? Hridaya. El ser, la conciencia Brahma, reside en el centro vital del ser humano, que simbólicamente se ubica en el ventrículo más pequeño del corazón, pues su verdadera ubicación no está sometida a la condición espacial. Por eso se explica que Atma, cuando toma el dominio de la existencia individual, es Jivatma, Jiva, vida, o sea, la vida de Atma, y que es más sutil o pequeño que un grano de mostaza. Pero ese pequeño grano es más grande que la tierra, dominio de la manifestación física, más grande que la atmósfera, dominio de la manifestación sutil, más grande que el cielo, dominio de la manifestación informal, y más grande que todos estos mundos juntos, más allá de toda manifestación, puesto que es incondicional. Sin embargo, aparentemente la conciencia universal se ha identificado con un cuerpo individual, de modo que mientras esta identificación persista, solo pensaremos en beneficiar a esta pseudo-personalidad. Podemos comprender, aunque solo sea intelectualmente, que uno no está ni en el cuerpo ni en la mente, aunque sea presenciador de ambos, y que por tanto, siendo la conciencia individual una conciencia falsa o ilusoria, prestando atención a esa forma de conciencia individual ilimitada que sentimos ser yo, acabaremos descubriendo que no es más que un reflejo distorsionado de la conciencia real e ilimitada yo soy, que es Dios. Así, cuando se comprende que todo lo que vemos es solo el funcionamiento de la conciencia universal y que no hay realmente ninguna entidad individual, desaparece el problema de la liberación, del nacimiento o de la muerte, e incluso el del hacedor que hace algo. La mera comprensión intelectual implica que uno ya está más allá. Aceptar que todo ello es un concepto implica que se ha rebasado el mero nivel conceptual. No obstante, no hay que detenerse allí, porque la convicción es solo un estado mental. Eso está más allá de la mente.